Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video. En el video de hoy vamos a hablar acerca del concepto de número de oxidación y las reglas para aplicarlo. El número de oxidación es la carga asignada a cada átomo en un determinado compuesto, considerando que todas las uniones químicas son iónicas. Esto da lugar a la aparición de valores positivos o negativos. Incluso un átomo puede presentar diferentes números de oxidación. A veces es sencillo determinar el número de oxidación de un átomo en un compuesto determinado, pero en ciertas ocasiones esto no es así. Por lo tanto, se establece un conjunto de reglas de asignación de los números de oxidación. La primera regla establece que los elementos no combinados se le asigna el número de oxidación 0, ya sean metales como el hierro o el litio, o no metales como el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. La segunda regla la podemos dividir en dos partes. Para los compuestos neutros, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados multiplicados por sus respectivas atomicidades debe ser igual a 0. Veamos por ejemplo el caso del agua. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La suma algebraica de los números de oxidación del agua debe ser 0. La segunda parte de la regla 2 indica que en el caso de los iones, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos involucrados multiplicados por sus respectivas atomicidades debe ser igual a la carga neta del ion. Veamos el caso del grupo oxidrilo formado por un oxígeno y un hidrógeno. La carga neta es menos 1. Como vemos, el número de oxidación del ion hidróxido o hidroxilo es menos 1. La tercera regla para el establecimiento del número de oxidación indica que, en el caso del hidrógeno, este tiene número de oxidación más 1, excepto cuando se combina con metales, en cuyo caso su número de oxidación es menos 1. Veamos dos casos. En el primero está combinado el hidrógeno con el cloro. En ese caso el número de oxidación del hidrógeno es más 1. En el segundo caso, el hidrógeno está combinado con el potasio, en cuyo caso el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. La cuarta regla establece que el oxígeno tiene número de oxidación menos 2, excepto cuando forma peróxidos, que en ese caso su valor es menos 1, superóxidos, cuyo valor es menos 1,5, o cuando se combina con el flúor, que en ese caso es más 2, como vemos en los siguientes ejemplos. El dióxido de carbono, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. En el dióxido de calcio, su número será menos 1. En el dióxido de sodio, el número de oxidación será menos 1,5. Y en el óxido de flúor será más 2. La regla número 5 establece que los elementos del grupo 1A, es decir, del grupo 1 de la tabla periódica, presentan en todos los compuestos que forman número de oxidación más 1. La regla número 6 establece que los elementos del grupo 2A, es decir, el grupo 2 de la tabla periódica, presentan en todos los compuestos que forman el número de oxidación más 2. En el caso de los halógenos, es decir, el grupo número 17, se establece que el flúor presenta en todos sus compuestos el número de oxidación menos 1. Cuando descendemos en el grupo número 17, los demás halógenos, el cloro, el bromo y el yodo, presentan en todos sus compuestos también el número de oxidación menos 1. Pero existen excepciones a esta regla. Las excepciones son cuando el cloro, el bromo y el yodo forman compuestos ternarios, es decir, formados por tres elementos, con el oxígeno y un metal o un no metal, el cloro, el bromo y el yodo toman valores de más 1, más 3, más 5 y más 7. La siguiente excepción es cuando se forman los compuestos interhalógenos, en el que se combina el flúor con alguno de los otros halógenos, como el cloro, el bromo y el yodo. En ese caso, el cloro y el bromo y el yodo también siguen tomando valores de más 1, más 3, más 5 y más 7. Y el flúor siempre será menos 1. Las reglas vistas anteriormente deben ser ordenadas en función de su jerarquía. La jerarquía para establecer el número de oxidación de un determinado elemento es la siguiente. La primera es que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de una molécula o un ion debe ser igual a la carga neta total. La segunda, los átomos de metales del grupo 1A y 2A, es decir, el primero y el segundo grupo de la tabla periódica, tienen número de oxidación más 1 y más 2 respectivamente. La tercera regla establece que el hidrógeno y el flúor tienen asignados el número de oxidación más 1 y menos 1 respectivamente. La cuarta regla establece que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. La quinta regla, los elementos del grupo 7A, es decir, los halógenos, tienen asignado el número de oxidación menos 1. Y la sexta regla es en compuestos binarios, es decir, formados por dos átomos, los átomos del grupo 6 y 5A tienen asignados los números de oxidación menos 2 y menos 3 respectivamente. Bien, vemos a continuación qué sucede cuando existen conflictos entre las reglas para asignación de número de oxidación.
Si hay dos o más reglas que entran en conflicto, la que se presente primero tiene prioridad. Veamos el caso del óxido de flúor. El oxígeno puede tomar valores de +2 y -2, y el flúor puede ser +1 o -1. ¿Cuál de las dos opciones tomamos? Dado que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos multiplicado por su atomicidad tiene que dar 0, dado que este compuesto es neutro. Como vemos, el flúor está en la regla número 3 y el oxígeno está en la regla número 4. En consecuencia, si el flúor tiene número asignado de oxidación -1, el oxígeno evidentemente será +2. Vamos con el siguiente conflicto en la jerarquía de las reglas. Si se produce conflicto dentro del mismo grupo, el elemento más liviano sigue la regla. Veamos el caso del cloruro de yodo, formado por yodo y cloro. El cloro, evidentemente, es más liviano que el yodo y por lo tanto va a tener valor de -1 y como consecuencia el yodo será +1. La última regla establece que si en una molécula o ion que contiene un elemento que no está incluido en las reglas anteriores, el número de oxidación del átomo que falta se determina por diferencia entre los números de oxidaciones de los átomos que se conocen. Veamos el caso del dióxido de nitrógeno, cuya carga neta es -1. Evidentemente, el número de oxidación de este compuesto debe ser -1. Dado que sabemos que el oxígeno, el número de oxidación es -2 y hay 2 átomos de oxígeno, el número total del número de oxidación de los oxígenos será -4. El número de oxidación del nitrógeno será evidentemente +3. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Hasta luego.